Hola amigos, voy a responder a una petición. Alguien me dijo que hablara de la relación entre los depredadores psicopáticos y las personas tímidas o con poca autoestima. Y para ello, como siempre, empiezo con una breve introducción, para que se entienda mejor. El psicópata integrado puede fijar su atención en cualquier tipo de persona. Depende de sus necesidades. O sea, no hay una tipología concreta. Cuando él pone los ojos sobre ti, digamos que te evalúa como presa, lo hace en base a sus necesidades, no en qué tipo de persona eres. O sea que tú puedes ser un esclavo sumiso o puedes ser simplemente un recurso, un apoyo. Y otras veces eres un reto, una aventura. Y el psicópata integrado no solo te elige en función de sus necesidades o de sus deseos, también hace un cálculo de posibilidades. ¿Va a ser difícil o fácil? ¿Hay riesgo? ¿Y qué ganancia hay? Bueno, en relación al tema de hoy, la timidez y la baja autoestima son cosas distintas, que pueden ir juntas en algunas personas, pero no tiene por qué. Porque hay personas que son muy sociables, no son tímidas y sin embargo tienen baja autoestima. Hay de todo. También hay personas tímidas que además tienen baja autoestima y también hay personas que son tímidas y no tienen baja autoestima. Y lo mismo pasa con los depredadores, ¿eh? La mayoría de los psicópatas integrados y primarios tienen una autoestima exagerada, buena. Pero también hay otro tipo de personajes tóxicos, depredadores, que tienen baja autoestima. Muchos narcisistas, la mayoría de ellos. O sea, no os dejéis engañar por su aparente arrogancia, grandiosidad, porque es una compensación. Y también la mayoría de antisociales también tienen poca autoestima. También cuando hablamos de timidez casi siempre aparece la palabra introvertido. Es una persona introvertida. No es lo mismo ser tímido que introvertido. Una persona introvertida, digamos que vive más hacia el interior y normalmente se siente mejor con poca gente o en momentos de soledad. En esos momentos tiene más energía. El trato con la gente le agota. Es justo al revés que una persona extrovertida. Gente con mucha extroversión necesita acción, necesita vida social, porque eso les hace sentir bien. En cambio, la soledad no les hace sentir bien. O sea, funcionan al revés. Es una cuestión de énfasis solo. Por eso yo tengo la hipótesis, puedo estar equivocado, de que el psicópata puro, primario, es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, es un híbrido, porque por un lado es introvertido en el sentido de que no tiene ningún interés en la gente, no tiene ningún interés real. Pero al mismo tiempo es extrovertido, porque él extrae mucha energía de interactuar con la gente. En ese sentido es el depredador perfecto. Pero bueno, son cosas distintas, ¿eh? Por eso he dicho que introversión y timidez pueden ir juntas, ¿eh? A veces se pueden confundir, pero no es lo mismo. Yo, por ejemplo, soy una persona tímida, pero no soy introvertido. Bueno, quizá no es un buen ejemplo, quizás sí que lo soy, pero digamos que soy más tímido que introvertido. Lo que ocurre con la timidez es que tiene mala fama. La mayoría de gente lo considera un hándicap, un obstáculo. Ser tímido es algo que te dificulta las cosas, te hace perder oportunidades, te hace inseguro, porque esa es una de las características de una persona tímida. La persona tímida se siente insegura en ciertas situaciones sociales porque piensa que va a hacer el ridículo, porque piensa que va a parecer poco atractivo, o poco inteligente, o débil, o lo que sea. Pero esto no es siempre así, ¿eh? Yo, por ejemplo, era así cuando era pequeño, era adolescente, gran parte de mi vida, pero desde hace años yo acepto mis rasgos de mi carácter. Me gusta como soy y no soy inseguro, por lo menos no más que la mayoría de gente.
Al contrario. Por eso he dicho al principio que la timidez y la autoestima son cosas distintas. Yo tengo buena autoestima. Como he dicho antes, normalmente la timidez tiene mala fama. O sea, se considera una persona tímida como aburrida, poco capaz, ¿no? A mí, personalmente, cuando yo veo a una persona muy tímida, me pasa al revés. Yo voy al revés en casi todo. Yo veo a esa persona y me parece interesante y me provoca ternura, siento ternura por ella. Pero sé que hay una gran parte de la población que le pasa al revés. Ven a una persona tímida y la ven como poco interesante, poco atractiva, aburrida, sosa, rara. Pero en el caso de los depredadores psicopáticos, cuando ven a una persona tímida, creo que sienten una gran atracción. Es como la miel para las moscas. Y enseguida, intuitivamente, saben cómo tienen que entrar, cómo tienen que entrar sin asustar a la presa, de tal forma que la presa confíe en ellos. En cambio, la baja autoestima es otra cosa. La baja autoestima no depende tanto de si eres tímido o no, o de si eres introvertido o extrovertido. Como he dicho antes, puede haber baja autoestima en cualquier tipo de persona. Pero en general, solemos dar menos valor a las personas que no se valoran a sí mismas. La baja autoestima es una percepción errónea. O sea, nos infravaloramos a nosotros mismos por distintas causas. O sea, no somos capaces de apreciar nuestro valor. Eso es lo que le ocurre a una persona que tiene poca autoestima. Claro, a veces la causa está en alguna experiencia de la vida, en alguna circunstancia o en cómo hemos sido tratados por gente en la primera etapa de nuestra vida. Gente que estaba cercana, por ejemplo. Sea como sea, cuando eres adulto, si tú no te quieres a ti mismo, difícilmente vas a poder tener una relación con otra persona. Una relación que sea justa, que sea equilibrada, que sea sana. Normalmente vas a tener relaciones que son de dependencia, donde la persona con poca autoestima es sumisa, es gregaria y donde padece mucha ansiedad. Cuando hablamos de los depredadores y su autoestima, también tenemos que hablar de ellos. En el caso del narcisista parece alta, pero no. El narcisista tiene muy baja autoestima y toda su aparente arrogancia, grandiosidad, su brillo es todo falso, es una compensación. Es todo lo contrario del psicópata. El psicópata tiene una autoimagen errónea, pero al revés. Ellos no se infravaloran, al contrario, ellos se dan mucho autobombo, ellos piensan que son mejores que los demás, pero es una percepción falsa también, porque no son tan buenos. En realidad son, de entre todos los tipos de personas que caminan en este mundo, son las que tienen menos valor como seres humanos. Por eso yo utilizo el término gentuza a menudo. Pero ellos piensan al revés. O sea, ellos no tienen ningún tipo de problema, no se sienten mal, no creen que sean defectuosos, no creen que sean inferiores, al contrario, justo al revés. Esa es su percepción errónea, su autopercepción súper optimista, pero falsa, irreal, inflada es. Básicamente porque el psicópata es el egocentrismo total. Para ellos solo importa una persona, que son ellos mismos. Cuidado también porque hay algunas personas que pueden confundir a una persona tímida con un narcisista. Porque las personas tímidas, a veces, algunas de ellas, se protegen de alguna forma. Crean una especie de personaje también, social. Y puede pasar esto. Normalmente son percibidas como inseguras o evitativas, pero también a veces, en algunos casos, a mí me pasa a veces que me dicen que parezco un poco narcisista, pero no tiene nada que ver. Yo quiero romper una lanza a favor de ser tímido. Ser tímido es un rasgo, es una característica de tu carácter. Hay que aceptarlo tal como es, ¿no?
yo no creo que sea nada malo. Yo tengo casi 54 años, entonces he vivido muchas cosas, algunas situaciones extremas que la mayoría de gente tímida teme. Pero bueno, esas cosas me han hecho saber enfrentarme a situaciones y gente. Eso me ha dado recursos y ha mejorado mis capacidades, aparte de las que ya tenía. Pero sobre todo, yo me acepto tal y como soy, con virtudes y defectos. Y ser tímido o no ser tímido, eso es una característica de tu forma de ser, no es un defecto. De todas formas, yo pienso que una persona como yo tiene las mismas posibilidades de ser puesta en el punto de mira de un psicópata que cualquier otro. O sea, al psicópata le da igual si tú eres tímido o eres súper social, porque tiene recursos para entrar de cualquier forma. Y es por eso que mucha gente dirá, no, las personas tímidas son presas ideales para el psicópata. Puede ser, pero yo te diría que no. La experiencia que he visto con mis ojos me dice que no. El psicópata se adapta a cualquier cosa, es un camaleón. A ver, es cierto que la timidez siempre incluye un poco de temor ante ciertas situaciones sociales, de inseguridad, de demasiada autoconsciencia, ¿no? La persona tímida se analiza demasiado a sí misma. Piensa demasiado en posibles escenarios y qué puede pasar y en cómo se puede sentir. En cambio, la persona más sociable vive mucho más hacia afuera, no le importa tanto eso. Además, naturalmente esto se va reforzando con el paso del tiempo, con la experiencia. Cuanto más se retrae una persona, menos habilidad social. Cuanto más sociable es una persona, más cómoda se encuentra en cualquier situación. Sí que es cierto que las personas tímidas, de verdad, las que son tímidas de verdad, porque te encuentras a mucha gente que te dice yo soy tímido, yo soy tímida, pero en realidad no lo son. Una persona tímida hay cosas que no hace. Una persona tímida no es una persona que tiene miedo al ridículo, miedo a que le juzguen. Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Siempre va a ser bastante difícil que veas una persona tímida que se pone a bailar en público en el centro de un corrillo de gente, por ejemplo, o que se pone a gritar al camarero en un bar. Eso normalmente no lo hace una persona tímida. Si una persona parece tímida y hace eso, os digo que no lo es. A no ser que se desinhiba, por ejemplo, con el alcohol. Yo, por ejemplo, con el alcohol, hace muchos años, cuando era mucho más bebedor, era capaz de hacer cosas que normalmente en mi estado normal no podría hacer. Y eso a la gente le podría chocar. Si solo te ven en ese momento, nunca van a pensar que eres una persona tímida. El problema es cuando la timidez se acompaña de esa baja autoestima, de esa falta de amor por ti mismo, de valorarte a ti mismo, esa falta de confianza en ti mismo. Entonces sí, el narcisista o el psicópata especialmente te van a ver como un objetivo más fácil. Te van a ver como un botín fácil de conseguir, más sencillo, con menos riesgo, con menos inversión de trabajo, con menos esfuerzo. Porque en el caso de una persona con muy poca autoestima y además tímida, tengo que deciros que el love bombing psicopático funciona muy bien. Es muy eficaz y muy rápido. Y también se encuentran delante a una persona, a su presa, que tiene poca capacidad defensiva. Estas personas suelen ser poco dispuestas a defenderse, a ser hostiles, no tienen capacidad para la violencia, por ejemplo. Temen el conflicto, temen la confrontación, les da miedo la violencia, les parece desagradable, les pone enfermos. Piensan demasiado en las consecuencias terribles que puede haber. Estas personas tímidas y con poca autoestima además suelen ser bastante inocentes y suelen tener un alto nivel de ansiedad, y eso el psicópata lo va a usar en tu contra.
son bastante neuróticas. Por lo tanto, el psicópata enseguida ve cuáles son los botones que hay que apretar y se da cuenta muy fácilmente. Además, las personas que son muy tímidas normalmente les falta inteligencia práctica, que al psicópata le sobra. Eso no quiere decir que la persona tímida sea menos inteligente, normalmente es mucho más. Pero le falta inteligencia práctica de la calle, ser astuto, tener malicia. Y también hay que reconocer que algunas personas tímidas tienen un cierto orgullo narcisista en el fondo. Y eso es ¿cómo lo diría yo? Es una debilidad si tienes que enfrentarte a un psicópata. Eso es como llevar al enemigo dentro. Bueno, para ir acabando este vídeo, para resumir, sí, timidez más baja autoestima igual a mayor riesgo de ser depredado. ¿Por qué? Solo hay que pensar en cómo es un depredador psicopático. Es un carroñero, es un parásito, es una persona fría, sin compasión, sin ternura, es engañoso. Yo le llamo polimorfo, se puede transformar en cualquier cosa para engañarte. Es una persona astuta, es una persona despiadada. Como he dicho antes, no tiene piedad. Este tipo de depredadores huelen la inseguridad, huelen la soledad y huelen la necesidad. Y enseguida ven la rareza social del tímido y se aprovechan de ello. Estos sujetos saben explotar tu sensibilidad, tu intimidad también. Por lo tanto, si ellos se fijan en ti, van a entrar, algunos van a hacer el papel de tímidos también, aunque no lo son, para que tú te identifiques con ellos, ¿no? Otros van a entrar con la herramienta que funciona en este tipo de casos: halagos, alabanzas, simpatía, dulzura, sexo. ¿Por qué? Porque saben que la persona tímida y con baja autoestima es vulnerable al refuerzo positivo desde fuera, a la validación externa, a que los demás le acepten. Entonces el psicópata va a hacer un papel, va a hacer el papel de que te entiende, te comprende, te quiere, te aprecia y te desea. Naturalmente es todo falso. Al narcisista, que yo le llamo el vampiro, también le gustan las personas tímidas y con poca autoestima. ¿Por qué? Porque es un suministro narcisista seguro y fácil. O sea, encuentran en este tipo de persona a un fiel servidor, a un siervo, a un validador, a un adulador. Y eso es lo que necesita un narcisista. Lo que necesita es que le reconozcan desde fuera. El narcisista, cuando tiene un amigo tímido y con baja autoestima, como te considera inferior, en cierto modo te da el privilegio de su atención. Eso le hace sentir más grande, más valioso. Y además la persona tímida con baja autoestima es fácil de captar y de entrar en esa fantasía narcisista irreal. Y el narcisista, igual que el psicópata, va a explotar la dependencia. Y va a usar los mismos métodos que he dicho antes. Va a intentar imitarte, identificarse contigo, crear un personaje para ti. Y también, si ellos ven que te falta autoestima, te van a dar un refuerzo positivo, mediante halagos, mediante gestos. Esa es la forma de entrar, love bombing. Bueno, eso es todo lo que quería decir en el vídeo. Solo para acabar, quiero aclarar algo. Cuando una persona tímida sí que tiene autoestima, las cosas cambian. Sobre todo si es una persona que tiene experiencia en la vida, ha aprendido las lecciones que a veces son duras, y se acepta y se conoce y se valora tal como es. Pues, y sabe que hay depredadores, que hay vampiros, que hay parásitos, ¿no? Y que
hay todo tipo de personas que te van a atacar. ¿Por qué? Porque este tipo de persona ya tiene otras habilidades. Se ha convertido en un oponente formidable, fuerte. Las personas tímidas pueden ser, como yo, pueden ser muy, en algunos casos extremos, pueden ser muy analíticas y bastante desapegadas. Y si tienes experiencia, además, puede ser muy decisivo. Entonces, esto naturalmente es lo que yo decía al principio. Te conviertes en una presa, no que no puedan intentarlo, lo van a intentar en el futuro, pero ya no eres una presa fácil, es una presa que conlleva esfuerzo y riesgo. Y cuando hablamos de todo tipo de depredadores, desde los depredadores sociales como los psicópatas integrados hasta los psicópatas criminales y antisociales, todos esperan que la víctima ofrezca poca resistencia. Por lo tanto, normalmente en este caso sí que suelen preferir a alguien así. No quieren a alguien que puede defenderse, a alguien que puede traer consecuencias negativas, hacerles daño, provocar pérdidas para no tener demasiada ganancia.